el sitio de trabajo. Siguiendo esas recomendaciones de seguridad tan sencillas, usted estará siempre preparado para evitar accidentes. Debe de hacerse hincapié en la necesidad de curar al concreto en forma adecuada. El curado tiene una gran influencia tanto en la durabilidad del concreto endurecido, así como también en su resistencia a la compresión, a la abrasión, al congelamiento y deshielo, y a los efectos de descongelamiento químicos. La resistencia y durabilidad de las losas de concreto en aceras, entradas, terrazas, garajes y pisos de sótano representan factores críticos para su buen comportamiento y funcionamiento. Para no degradar dichas propiedades, se requiere de un curado adecuado. Los objetivos del curado son prevenir o reponer la pérdida de humedad del concreto, mantener una temperatura favorable dentro del concreto. El curado se debe iniciar lo antes posible, pero sin estropear la superficie. Cuando la temperatura del ambiente es mayor o igual de 21 grados centígrados, el curado se debe continuar solo durante 5 días. Sin embargo, si dicha temperatura es menor de 21 grados centígrados, el curado se deberá extender hasta 7 días. Para entender cómo la resistencia y la durabilidad son afectadas por el curado, debemos conocer que dentro del concreto fresco ocurren reacciones químicas durante su proceso de endurecimiento. Tan pronto como el agua entra en contacto con el cemento Portland, se inicia una reacción química. Este proceso produce nuevos compuestos químicos que ligan fuertemente todos los ingredientes de la mezcla. La formación de estos nuevos compuestos químicos es lo que finalmente determina la resistencia y durabilidad del concreto endurecido. El proceso continúa por años, siempre y cuando exista humedad y una temperatura favorable en el concreto. Esta gráfica muestra cómo el tiempo de curado afecta a la resistencia del concreto. Cuando el concreto es curado con humedad continuamente, este sigue ganando resistencia con la edad. Sin embargo, si el curado se detiene permitiendo que el concreto se seque, la ganancia en su resistencia es muy baja. Cuando el curado con humedad del concreto se continúa durante 7 días, se desarrolla aproximadamente un 98% de su resistencia potencial a los 28 días. Cuando el curado se interrumpe a los 3 días, se desarrolla cerca del 80% de su resistencia potencial a los 28 días. Pero si el concreto no es curado, se desarrolla solamente un 55% de su resistencia potencial a 28 días. La mayor parte del concreto fresco contiene más agua de la que realmente necesita para producir la reacción química en forma continua. Sin embargo, después de la operación de acabado, cualquier pérdida importante de humedad por evaporación causará que la reacción química se torne lenta o incluso se detenga cerca de la superficie expuesta. El grado de reacción también depende de la temperatura del concreto. Bajas temperaturas reducen la velocidad de reacción, mientras altas temperaturas aceleran la reacción. El rango de temperatura ideal para desarrollar la resistencia del concreto varía entre 10 grados y 25 grados centígrados. El curado se lleva a cabo generalmente de las siguientes formas: rociando un compuesto líquido para curado sobre la superficie terminada, cubriendo totalmente la superficie húmeda con hojas de plástico o papel impermeable, cubriendo totalmente la superficie con yute húmedo. Los compuestos líquidos para curado se usan para sellar la superficie y evitar la evaporación de la humedad del concreto. Los compuestos para curado se pueden aplicar inmediatamente después del acabado final de la superficie de concreto, cuando ésta se encuentra todavía húmeda. El equipo de rociado deberá producir una capa de recubrimiento suave y delgada. Se debe tener cuidado de que el recubrimiento abarque toda la superficie en forma uniforme. El compuesto de curado debe ser aplicado en 2 capas con un rendimiento de 3.5 a 5 metros cuadrados por litro. La segunda capa se debe colocar perpendicularmente a la dirección de aplicación de la primera capa. Para poder distinguir las zonas que han sido cubiertas por el compuesto, normalmente se utilizan compuestos para curado de color blanco. Los compuestos transparentes generalmente contienen una coloración rojiza que se desvanece rápidamente y que permite verificar la cobertura del compuesto, conforme éste se aplica. Las hojas de plásticos, tales como polietileno,
Son efectivas para retardar la evaporación si se mantienen en contacto con la superficie del concreto y si sus juntas quedan bien selladas. El concreto se debe humedecer una vez que su superficie ha endurecido lo suficiente, evitando así dañarla durante la colocación posterior del polietileno. Extienda y estire el polietileno sobre la superficie del concreto. Los traslapes de las hojas deben de ser al menos de 15 centímetros y quedar bien sujetos con arena o con piezas de madera o sellados con cinta adhesiva resistente a la presión. La superficie de concreto expuesta a los lados de la losa también se debe cubrir y sellar herméticamente para evitar cualquier pérdida de humedad. Debe tenerse presente que el curado con hojas de plástico puede producir descoloramiento del concreto, especialmente si éste contiene cloruro de calcio y fue acabado con herramientas de acero. El descoloramiento puede ser más intenso si las hojas de plástico presentan arrugas. Las arrugas se pueden reducir si inmediatamente después de extender las láminas sobre el concreto, éstas se sujetan con pesas que las mantengan en contacto con el concreto durante todo el curado. Revise regularmente la superficie de concreto debajo de las láminas y si ésta se encuentra seca, humedézcala nuevamente y reselle sus aberturas. El uso de papel impermeable también es un medio efectivo para evitar la evaporación. Su aplicación se realiza en la misma manera que la aplicación de las hojas de plástico. Para mantener la superficie húmeda, también se utiliza tejido húmedo de yute, el cual se puede aplicar casi inmediatamente después de que el concreto fue acabado y no daña la superficie. Se debe tener cuidado de cubrir la superficie completamente, incluyendo a los bordes de la losa. Al usar este procedimiento, mantenga al yute continuamente húmedo, de tal manera que la superficie de concreto quede cubierta por una capa de agua durante todo el periodo de curado. Los ciclos alternados de humedad y secado durante el inicio del curado pueden producir microagrietamientos en la superficie del concreto. Para evitar el humedecimiento continuo, el yute puede cubrirse con hojas de plástico. De esta manera también se pueden evitar los problemas de descoloramiento del concreto causados por las mismas. Al final del curado, asegúrese que el yute esté seco antes de quitarlo. Esto permite que el concreto se seque lentamente y tenga una menor tendencia a agrietarse. El yute usado debe estar libre de cualquier sustancia dañina para el concreto o cualquier elemento que pueda causar descoloramiento de su superficie. Antes de usar el yute, este se debe humedecer para hacerlo menos absorbente y lavar cuidadosamente para quitar cualquier contaminante. Sin importar las condiciones ambientales, el curado del concreto siempre tiene los mismos propósitos: evitar o reponer la pérdida de humedad y mantener una temperatura favorable en el concreto. En climas cálidos, la humedad puede evaporarse rápidamente. En climas fríos, el concreto puede congelarse. Ambas condiciones pueden afectar muy seriamente la resistencia y durabilidad del concreto si no se toman precauciones especiales. En climas cálidos, cuando la temperatura del aire está por encima de los 32 grados centígrados, es necesario cubrir la losa con plástico o yute húmedo para evitar que pueda ocurrir evaporación rápida de humedad antes del acabado total de la superficie. Agua fría o hielo pueden agregarse a la mezcla de concreto para bajar la temperatura del mismo. Empiece el curado lo más pronto posible. Cualquier demora en el curado facilitará que más agua se evapore e incrementará las posibilidades de agrietamiento. En climas calientes, el uso de yute húmedo durante todo el periodo de curado representa el mejor método, ya que retiene la humedad de la losa y reduce la temperatura del concreto. La temperatura del agua del curado debe ser similar a la del concreto para evitar cambios bruscos de temperatura que induzcan agrietamientos. Si el curado con humedad no se puede aplicar durante todo el periodo de curado, generalmente de 5 días, la superficie del concreto se debe mantener húmeda protegiéndola con papel impermeable, con hojas de plástico blancas o con compuestos líquidos para curado. No use compuestos oscuros para el curado del concreto, ya que estos absorben calor y pueden aumentar la temperatura de la superficie de la losa. En climas fríos, cuando las temperaturas son inferiores a 4 grados centígrados, el concreto fresco se debe proteger de congelamiento. Lonas de aislamiento térmico o capas de paja pueden usarse para aislar al concreto del congelamiento. Estos materiales mantienen el calor producido durante el fraguado del concreto. Cuando se colocan sobre la losa rociada con un compuesto de curado,
o cuando se colocan sobre las hojas de plástico o sobre el papel impermeable que cubre la losa. Cuando se usan lonas de aislamiento térmico, las esquinas y bordes de la losa se deben cubrir cuidadosamente porque en estas zonas el calor se pierde más rápidamente. La capa de paja que se utilice para aislar térmicamente al concreto debe ser por lo menos de 30 centímetros de espesor. Conserve la paja seca para no disminuir su capacidad de aislamiento térmico. Para que el aislamiento sea más efectivo, la paja se debe cubrir con papel impermeable, hojas de plástico o con lonas sujetas con pesas, evitando que el viento las disperse. En climas muy fríos, el concreto adquiere resistencia muy lentamente y se debe proteger por lo menos durante 7 días para que desarrolle la suficiente resistencia y pueda soportar el congelamiento. Para evitar agrietamientos, retire el material de aislamiento paulatinamente durante un periodo de varias horas. De esta manera, la losa se enfriará lentamente. Recuerde, con el curado apropiado, el concreto no solo será más durable, sino también más resistente a la compresión, a la abrasión, a los ciclos de congelamiento y deshielo y a los descongelantes químicos. Esta ha sido una presentación de la Asociación de Cemento Portland y del Grupo Aberdeen.